Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio. Hoy queremos trabajar un tema que es un poquito picante o candente, podríamos decirlo así, porque es un tema muy controversial y vamos a mirar hoy quién tiene la razón, un judío, un mesiánico o un cristiano. Vamos a mirarlo porque desde la perspectiva y desde la óptica de cada uno, pues cada uno tiene una postura para defender, ¿cierto? Y un argumento en el cual argumentar y decir que tenemos la verdad total y absoluta. Hay algo con lo que quiero entrar y es que la verdad total y absoluta solamente la tiene el Padre eterno, Dios. Tenemos que entender eso y entender algo muy claro y es que no podemos entrar eh, pretendiendo saber o creer que toda la revelación divina se le confió a un ser humano o a un hombre solamente. Y es un tema muy amplio que tenemos que entender, como cuando a Adán se le confió todo el jardín del Edén. ¿Qué hizo? Pues estropeó los planes de Dios. Y bueno, Dios usa muchas formas y maneras de cómo hacer sus planes y sus propósitos. Hoy en día estamos en unos tiempos muy controversiales y muy difíciles y muy complejos, donde cada uno defiende su postura. Yo diría una postura hay veces a muerte, sí, y muchas veces esa postura pues no tiene unos principios y unas bases muy sólidas, o repetimos lo que escuchamos o vemos en las demás personas sin tener un previo conocimiento de lo que se está hablando y de lo que se está expresando. Yo creo que uno de los grandes problemas que podemos enfrentar hoy en lo que es la vida espiritual es que todavía hay mucha desconocimiento de lo que es la palabra del Señor, porque poco se estudia o poco nos interesamos por indagar y mirar la profundidad de todas las cosas. La palabra del Señor habla y dice que el río de Dios pues tiene niveles, y vemos unos niveles que hay, van hasta los tobillos cuando le muestra al profeta la revelación, hasta los lomos, perdón, hasta las rodillas, hasta los lomos, y luego se convirtió en un río poderoso que había que cruzarlo a nado, y todo lo que entrara en ese río viviría. Entonces está hablando de niveles de revelación de la palabra de Dios, no diciendo que esos niveles de revelación no son válidos y que no vienen de parte de Dios, pero hoy vamos a mirar todo este tipo de cosas. Sí, hay algo que nos estamos encontrando mucho en la actualidad y hay un río Confuso. de confusión en un tema que es cuando alguien que está en el cristianismo quiere celebrar fiestas o guardar Shabbat O observar las o fiestas. observar las fiestas e inmediatamente hay muchas personas que toman esto como se están judaizando, ¿cierto? Entonces queríamos hoy enseñarles porque cuando hay veces falta el conocimiento, uno a veces sale pecando porque, bueno, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y el conocimiento es necesario porque a veces somos necios, ¿cierto? Entonces aparte, o somos necios o nos estamos perdiendo de unas verdades preciosas que el Eterno nos dio. Entonces es muy bueno cuando viene el fundamento y uno puede tener la capacidad de discernir y decir, dar su propio concepto, pero después de haber tenido la revelación, no digamos no por ignorancia, ¿cierto? Por eso es importante hablar de todos estos temas. O sea, nosotros tratamos de tocar diversos temas en los cuales la iglesia sea edificada y cada uno pueda tener las herramientas necesarias. Para hablar de qué es judaizar, primero tendríamos que ir un poco a la historia y poder entender de dónde viene ese término o quién empezó a hablar de ese término judaizar, y nos encontramos otra vez con ese emperador Constantino que le hizo tanto daño al evangelio, a la palabra, a las escrituras, y en el concilio de la Odisea en el 364 después de Cristo, en el año 364 después de Cristo, se decretó el siguiente edicto, y esto que le estoy hablando y le voy a leer
está en la historia de los concilios de la Iglesia, volumen 2, página 316, de la Iglesia Católica. Dice, los cristianos no deben judaizar ni estar ociosos el sábado, sino que deben trabajar en ese día. Pero el día del Señor, así se referían al domingo, que es el día del sol, deben honrarlo especialmente y siendo cristianos deben abstenerse en lo posible de trabajar en ese día. Si a pesar de todo se les encuentra judaizando, o sea, guardando sábado, serán expulsados de Cristo. Entonces imagínense tan tremendo como un hombre viene y revoca un mandamiento, el cuarto, que el mismo creador, el mismo eterno le entregó al pueblo de Israel en el Sinaí, escrito con su propia mano. O sea, viene un hombre y revoca uno de los mandamientos. Basado en eso, planta el domingo. Y tan tremendo pues que desde siempre la palabra se ha cumplido, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces lo malo no fue que Constantino revocó un mandato del Eterno, del Todopoderoso, sino que ahora lo malo es obedecer al Eterno y lo bueno es hacerlo de Constantino. Entonces estamos tan lejos de conocer qué fue la verdadera raíz, qué fue el original y qué fue lo adulterado. Estamos tan lejos de eso que cuando se hace lo genuino pareciera que estamos haciendo algo incorrecto de ese tamaño. Y el término judaizar, tenemos que entender mucho todo esto, que es el término judaizar, es hacer un proceso de conversión. Ahora es hacer un proceso de conversión para buscar una nacionalidad, y cuando estamos hablando de judaizar, estamos hablando, no es una religión, el judaísmo, lo tenemos que entender algo, no es una religión, es un estilo de vida, es una cultura, es una forma de pensamiento, es un pensamiento milenario que se basó a través de la palabra de Dios, que se ha ido construyendo de generación en generación, bajo unos principios, bajo una cantidad de cosas. Y tenemos que entender muy claro eso, es una forma de comer, porque ellos comen kosher de acuerdo a la palabra del Señor, viven de acuerdo a los estatutos de la palabra del Señor. Entonces la nación se rige de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios, y es un proceso de conversión que debería hacer una persona. Eso es judaizar, imponer algo, o sea, decir, usted tiene que hacer esto para ser judío, y si no, no puede ser judío. Entonces la palabra es muy clara. Entonces muchas veces hablamos de cosas que ni siquiera entendemos la connotación y la profundidad de lo que estamos hablando. Tenemos que ser muy entendidos en todas las cosas que hablamos, y tener una profundidad en todos estos conceptos, y por eso lo queremos como ir como desmenuzando para ir entendiendo. Para ir entendiendo y saber, cuando hablemos de judaizar, tiene que ver con imponer las mismas costumbres de los judíos o las leyes que tienen los judíos como un requisito para la salvación. Eso sería judaizar. Cuando nosotros, por la revelación que Dios nos trajo del día de reposo y de las fiestas, las observamos, las empezamos a entender. De ninguna manera nunca se ha enseñado que si no se hace, imponen, no hay salvación. No hay salvación, jamás. Eso jamás se ha enseñado, pero sí les hemos enseñado lo nutritivo, lo que nutre espiritualmente a la persona, entender lo profético que hay en las fiestas, el observarlas, el saber que el día de reposo trae una cantidad de bendición, pero sin venir a decir que si no se hace, se está en riesgo la salvación. Eso es judaizar. Ya eso sí sería, imponer eso sería judaizar. Entonces es muy importante hacer esta claridad. Y desde lo profético tenemos que entender que toda la Biblia es profético. Si usted ve todas las fiestas o Moed, los tiempos establecidos por el Padre, todas las fiestas hablan de Cristo, establecen una pauta de Cristo y hablan de su obra redentora, Cristo, Yeshua, como usted le quiera decir en hebreo, o usted le quiere decir
Jesucristo, como usted le quiera decir, pues lo que decía mi esposa estos días, no es como se le diga, sino desde la posición que lo estoy hablando y desde la posición del fruto que yo esté dando. Entonces, tenemos que tener muy claro todo esto. Somos una iglesia profética y en lo profético se desmenuza todo. Se entra a profundizar sin salirse de los parámetros establecidos y puestos por el Padre, sabiendo que Cristo es el Redentor, nuestro Salvador, el que nos compró, el que nos lavó. Eso no tiene cómo negociarlo y eso no tiene cómo cambiarlo, y que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros, y que es el paracleto que está acá en la tierra y que sigue haciendo la obra, y Él es el ayudador que está en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Ahora hay algo muy importante, cuando decía ahora de que si no observa las fiestas o el Shabbat, entonces está poniendo en juego la salvación. Yo quiero aclarar algo. En el caso del día de reposo, si para usted todavía el día de reposo es domingo, porque no le ha llegado la revelación del sábado, listo, Dios a su tiempo, ya Dios viene, nos lleva de gloria en gloria. Pero quiero decirle que el día de reposo no fue, sí está dentro de los 10 mandamientos que nos dio el Eterno. O sea, no es opcional si lo tomo o no lo tomo. Que estemos en una cultura occidental donde apartar un día para Dios es algo supremamente Terrible. raro, terrible. Dejar de producir es terrible. La sociedad va toda en un estrés impresionante y parar un día les parece caótico. O sea, que eso en el mundo actual sea algo que no se considera para nada es una cosa, pero ese mandamiento fue dado por el mismo Dios. Entonces no se trata que esto es algo de los judíos. Es más, el día de reposo está desde la creación. Cuando el Eterno decidió que el séptimo día iba a reposar, era que luego venía como parte de la ley de Dios, que eso es otra cosa, no la de Moisés, que enseguida lo vamos a aclarar, y hace parte de esos 10 mandamientos. Entonces, ahí no tengo, nadie puede venir a mover ninguno de los 10. Pero no es cerrarnos ahí en este tema y enfrascarnos. Yo quiero que Síguenos. sigamos hacia adelante, porque no nos podemos enfrascar en un solo tema. Porque el que quiera polemizar y coger esta parte y decir día de reposo, entonces mire que eso no es bíblico. Bueno, yo no quiero como entrar ahí. Quiero es que avancemos en el tema, que miremos y que seamos como muy concretos y muy globales en todo lo que vamos a ver, porque yo quiero que todos los que nos vean quiere que haya mucha claridad, porque si lo vamos a bueno, No, me yo parece quiero. bien. Vamos a avanzar porque el tema es largo. Mire, continuando a esto, a veces, o sea, necesitamos ser muy coherentes con lo que hacemos y con lo que hablamos. Digamos, hay personas que hablan de judaizar porque se celebran, digamos, fiestas o se observan las fiestas del Eterno, que es un mandato del mismo Dios, no de Moisés, del mismo Dios. Pero hacemos otras cosas que también son judías, pero ahí sí no hablamos de judaizar. Mire, esto es lo más de curioso. Mire, la iglesia cristiana se habla tranquilamente del diezmo, pero lo del diezmo es algo completamente judío. Entonces, alguien que diezme o reciba diezmos, entonces también está judaizando, porque es algo del Y antiguo pacto. pactos, ofrendas, todo ese tipo de cosas. Todo eso viene desde el antiguo pacto, del Antiguo Que haga Testamento. un pacto acá, que tal cosa. También ungir a los enfermos con aceite, esto viene desde el Antiguo Testamento. Todo eso estaba escrito y mandado y con todas las instrucciones dadas por el Eterno. Entonces, si usted unge a un enfermo con aceite, de pronto entonces alguien diría también que se está judaizando. Otro tema muy tremendo, presentar los niños. Presentárselos a Dios en el templo. Esto sí que es una costumbre y un mandato judío. Entonces, ¿por qué lo hacemos los cristianos? También nos estamos ahí judaizando. Otro tema, mire, el tema de las primicias. Hay muchas iglesias que piden primicias. Y esto es bíblico, pero también es del antiguo pacto y esto lo hacen los judíos. Entonces usted ahí también diría que se está judaizando. Y tiene que ver con. Y con otro agravante, de que las primicias se hacían en Bikurín, en primeros frutos, en esa fiesta, y en Shavuot. O en una de las dos, o en las dos se llevaban primicias.
Entonces, si usted no observa las fiestas, cree que las fiestas no son para nosotros los cristianos, porque piden primicia, sería la otra. Lo otro, muchas iglesias lo hacen en enero, que porque es el ¿Cuándo? primer mes del año, pero las fiestas, según el calendario y la instrucción bíblica, una da como en mayo los primeros días y la otra va a dar este año como en junio, en los primeros días de junio. Entonces, ¿por qué pedir primicias en enero? Entonces, mire, pues lo que no estamos siendo coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Entonces, unas cosas sí son judaizar, otras están muy normales, muy bien, muy aceptadas. Entonces, esto viene por la falta de conocimiento, pero no reciba esto como un enjuiciamiento y como una Como un crítica. ataque. Nosotros también hemos tenido que aprender todas estas No, y cosas. como algo constructivo, porque esto no Claro, estamos hablando para atacar a nadie ni hablar mal de nadie, porque ese no es el propósito de este canal, ni hablar mal de nadie, porque la palabra es tan amplia así es. para hablar de tantos Que a temas. uno se le va revelando de ¿Por a poco. qué? ¿Por qué nos vamos a desgastar hablando mal de otro si nosotros también adolecemos de cosas? Ujú. Entonces yo creo que debemos ser muy maduros y ser muy analíticos en todas las cosas que se hacen y lo que hablaba mi esposa, pues entonces de una parte cogemos una parte, de la ley cogemos cosas, de las ofrendas, pactos, de todo ese tipo de cosas, las cogemos y las incorporamos a la gracia, entre comillas, y las incorporamos. Y otras cosas, cuando ya las debemos hacer y comprometen cosas personales de nosotros que no nos parecen o que debemos santificarnos, no diciendo que debemos ir a la ley, a la ley, a la ley, a la ley, ley, porque cuando hablamos de ley es una instrucción de parte de Dios, no nos toca a nosotros como gentiles o los, ¿cómo se dice? Los gentiles, los justos de las naciones, perdón, se llama así, nos dicen, nosotros somos los justos de las naciones, y no estamos obligados a guardar los 613 preceptos que tiene que guardar un judío, que nosotros no, por la sangre de Cristo se nos dio unos beneficios, entonces cogemos y envolvemos un poco de cosas y hacemos una revoltura de muchas cosas y bueno, Porque entonces vamos a entender esto. Judaizar no es obedecer los 10 mandamientos. Judaizar no es dentro de los 10 mandamientos guardar el día de reposo. Y judaizar no es observar las fiestas, porque el Eterno dijo que eran eternas. Ahora, ¿qué sí es judaizar? Judaizar es enseñar que la salvación es a través de obras. Es enseñar que yo tengo que obedecer la ley oral, el Talmud, que esos son los 613 preceptos de los que no, habla mi esposo. sí, no, el Talmud, Es la ley oral eso sí, no, y el Talmud habla de historias, y quiero hacer, tradiciones rabínicas, ¿cierto? quiero Ujú, aclarar alemán. como eso. El Talmud son historias rabínicas y muchas, y bueno, y tiene muchas cosas que enriquece y que te ayudan a abrir como un panorama de muchas cosas, pero bueno, eso es Claro, una pero cosa. quiero decirles que es Pero, la diferencia, los 10 mandamientos jamás van a dejar de ser. ajá, Los 613 preceptos que los para ellos. judíos siguen, eso no es no son para nosotros imponernos cumplir esos 613 preceptos, eso sí sería judaizar. Como un ejemplo de esos 613 preceptos, ellos dicen que no pueden ir a una casa de un extranjero, ellos no pueden hablar con personas extranjeras, todo eso lo hicieron seguramente para cubrirse y no salirse del camino de las enseñanzas dadas, y por eso ese pueblo se ha sostenido en generaciones, pero no son para nosotros. Eso sí es judaizar, pero atender una instrucción que vino directamente del mismo Dios no es judaizar, es obedecer al Eterno, al Creador. ¿Vas a decir algo? No, que No. este tema es muy amplio y dice acá en Gálatas, cuando a Gálatas, vamos a leer Gálatas 2:14, dice Pablo cuando reprende a Pedro y cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío no vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, estaban como quien dice, obligando a los gentiles a judaizarse, o sea, imponer algo. Le dijo a Pedro, si usted vive como un gentil, ¿cómo que usted
va a venir aquí a salir con este tipo de cosas. Y en Hechos 15:1, vamos a mirar acá Hechos capítulo 15, versículo 1, mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice: entonces algunos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Lo que decía mi esposa ahora, o sea, eso es judaizar, como quien dice, imponer algo, como quien dice, se tienen que circuncidar. Entonces hoy hay muchos grupos que no son judíos y quieren imponer todo este tipo de cosas, que tienen que circuncidar, que si no se circuncidan no es salvo, que si no entran en todos los pactos no son salvos. O sea, no solamente el pacto de la sangre, muchos más pactos que hay atrás que Dios hizo con Abraham y con el pueblo de Israel, entonces que no son salvos. Entonces nosotros tenemos que entender algo, que somos gentiles o los justos de las naciones. Los justos de las naciones son los que fuimos lavados, comprados y que hemos aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario a través de Cristo, Yeshua o Jesús. Hemos aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es otra cosa, lo que mi esposo acaba de decir. Mire, cosas como estas, que si usted dice Jesús o Yeshua, que no se salva. Entonces que ahí está la salvación, o que entonces él no escucha, o que si le dice Elohim o Yahweh o Jehová, que está pecando. Por Dios, yo pienso que Dios sabe, Dios, si algo hemos aprendido es que Dios conoce, es el corazón, Él mira, es el corazón. Y cuando él decía que ya no me llamarán más Baal, sino que me llamarán Nisi, algo así, sí, porque era que el pueblo en la ignorancia le decía Baal, desconocían el nombre del creador, y aún así él les respondía. Porque o sea, Dios trabaja es con el corazón. Dios no trabaja con lo que sale simplemente por los labios, él trabaja es con el corazón. Entonces, ni irnos a los extremos, y también manejar y entender los límites. Mire, el otro problema es que muchos queriendo ir otra vez a entender bien lo del día de reposo, que es totalmente, y las fiestas fue al otro extremo. Ya nos encontramos con cristianos que queriendo ir a las raíces, ya se fueron al extremo, y ya en este momento están caminando en el Talmud, que no es para nosotros. Esa es la ley oral, lo que les decíamos ahora, lo de Moisés. Terminaron en el judaísmo, hoy están involucrados en Cábala, en el Zohar, en misticismo, en el Zohar, en reencarnación, en astrología, no astronomía con N, no, astrología, numerología y otras cosas que ya el Padre abomina. Entonces aquí no vamos a cuestionar pues a los judíos, ya Dios tratará y sabrá cómo los lleva, pero le estoy hablando que cuando uno conoce la verdad y conoce ya al Mesías, y ya se va al otro lado, pierde la bendición de lo que es la gracia. Y algo muy tremendo que tenemos que tener es respeto hacia los judíos, porque de ellos viene la salvación. Amén. Y tenemos que tener muy claro siempre eso, un respeto, y por causa de la ceguera parcial que les cayó a ellos, entró la salvación a nosotros. Y debemos entender que los judíos son el hermano mayor de nosotros. Amén. Que siempre ha estado en la casa del Padre. Amén. La parábola del hijo pródigo, y del hijo pródigo que se fue de la casa, se prostituyó, vendió la herencia, eso somos nosotros, que nos esparcimos en las naciones, tuvimos dioses paganos, estuvimos bajo paganismo, estuvimos bajo una cantidad de cosas, de prostitución espiritual y una cantidad de cosas. Y por eso el hijo mayor le reclama al padre cuando recibe al hijo pródigo, le dijo: ¿cómo así este se prostituye? Viene, estamos igualitos, yo siempre estaba en la casa tuya, no te he pedido nada, como quien dice, yo siempre he guardado los 613 preceptos, y este viene, se ensucia todo, y ahora que Cristo pagó por él y que estamos igual, porque ser judío es muy duro, guardar 613 preceptos y decir acá, no, las reciba a Cristo, sígalo, obedezca la palabra del Eterno, entre en el pacto de la sangre y ya es lavado y es salvo. Para ellos es algo muy ilógico, y dice, pero ¿cómo que vamos a estar iguales si nosotros nos toca esforzarnos muy duro para agradar al Eterno, para decir que estamos ya iguales y que estamos al mismo nivel, y que el Padre también los ama? ¿Y cómo así? No, nosotros no entendemos ni lo comprendemos. Entonces no es tan fácil, ni tan coloquial, ni tan fabuloso como dicen por ahí, porque son como cuentos, son fábulas. Entonces dicen que no es para ellos no es el Nuevo Testamento, sino el Nuevo Cuentamento.
sea, de puros cuentos, que, o sea, como quien dice que nosotros creemos en fantasías. Entonces, tenemos que entender eso Tremendo. y cuando hablamos de judaizar, tenemos que tener mucho cuidado porque es un término antisemita, de odio, odio, o sea, de odio a la nación del pueblo de Dios. Usted ama a Israel, la palabra de Dios dice que bendigamos a Israel, que para que sean prosperados sus muros Amén. y que seremos bendecidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos esos comentarios y todo ese tipo de cosas que salimos y cuando hablamos de judaizar, es un tema de imponer algo, o sea, usted hace esto y si no, no es. Porque Ujú. cuando usted va y dice, mucha gente dice, no, es que yo soy descendiente de judío, y dice, descendiente, usted no es nada, porque es que muéstreme los papeles que comprueba que usted es judío, muéstreme, usted, no, es que yo tengo un apellido que soy judío, usted no es nada, si pues, usted está viniendo aquí con cuentos, usted tiene que comprobar, Tremendo. a ver su proceso de conversión, a ver su proceso de conversión, a ver los papeles que certifican que usted es del pueblo judío, no, es que tengo un apellido, no, eso no vale para nada, usted no es nada. Entonces, hay gente que ha tomado también eso del judaizar, que se han ido a ese extremo y se empiezan a vestir como judíos. Yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro y es no entrar a usurpar identidad. Y nosotros somos los justos de las naciones, que Dios no nos llama a usurpar identidad. A usurpar identidad, que es coger principios y yo como quererme meter en unas cosas que no me competen a mí y que no hacen parte de mi vida cotidiana o espiritual, cultural, lo que estábamos hablando. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado también con esa parte de la parte judaizante, que también esto es algo muy delicado porque muchas veces tenemos el pensamiento judaizante. Y es un espíritu de exclusividad, o sea que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y que el resto de todo mundo está equivocado. O sea, todo el mundo está equivocado. Eso es lo que vemos hoy en día en las redes, una contienda la tremenda. Todo el mundo está equivocado. Lo que predicamos en esta iglesia es sana doctrina. Lo que nosotros hablamos es palabra nítida, líquida que viene del cielo de Dios. Lo que está hablando ese pastor está tan descontextualizado. Vamos a analizarlo, vamos a sacarlo aquí en un debate. Ahora, yo diría que lo más pretencioso que puede haber es creer que a una persona se le entreguen todas las verdades bíblicas, se le confíen a una sola persona, se le confíen todas las verdades bíblicas a una sola persona y que no tengan ni siquiera ningún error en la palabra de Dios. Ahí es lo peligroso, porque ahí es donde empieza ese espíritu sectario, Así ese es. espíritu de sectario donde nosotros creemos que lo de nosotros es palabra de Dios, amén, gloria, aleluya, y hay del que nos contradiga. Y hay del que diga que estamos equivocados. Por eso habla de las 70 caras del Dabar. O sea, la palabra de Dios tiene infinidad de revelaciones. Un versículo. Sin salirse de los parámetros ni de la santidad ni de lo que establece Dios. Pero tiene infinidad de revelaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en ese espíritu sectario así han nacido muchas sectas. Ese espíritu exclusivista, así nacieron los testigos de Jehová, Mormones. mormones, a través de una revelación, entonces vienen visiones, vienen sueños y cosas que apoyan ese espíritu sectario. Esto es peligroso, y es peligroso, es una línea muy delgada y eso va, ese espíritu sectario de exclusividad va muy de la mano con ese espíritu de orgullo, o sea que, mejor dicho, aquí se predica la sana doctrina. ¿Y qué sana doctrina? Me hago yo la pregunta. Nos deberíamos hacer esa pregunta, ¿qué es la sana doctrina? Bueno, no, esto es muy, esto lo deja a uno muy pensativos porque todos podemos de alguna manera haber errado o estar errados en situaciones y lo que dice mi esposo y creer que nosotros tenemos 10 tenemos toda la verdad. Y miren esto de lo que es la palabra, las 70 caras del Dabar, Él nos va revelando conforme nosotros lo vamos clamando. O sea, nosotros estábamos en una cantidad de cosas que no estaban bien y empezamos a interesarnos y a clamar y a estudiar y a orar y hemos encontrado unos tesoros en todo esto que hemos
aprendido, entonces resulta que no es nada nuevo, estaba ahí, siempre ha estado No nos ha ahí, sido revelado. pero no se nos había sido revelado. Por eso esto que estamos hablando, usted no lo puede sentir como de alguna manera una crítica, sino entender de que todavía no se te ha revelado, y si el Espíritu Santo te inquieta, diga al Espíritu Santo, revélame, entonces qué cosas me estoy perdiendo y que de pronto no he ido a esas profundidades. Y nosotros de pronto en este punto que estamos nos debe faltar 20.000 cosas más por entender, 20.000 cosas más para que se nos sean reveladas, pero el Espíritu va dando conforme sea el hambre de uno y conforme Él quiera, porque Él da como Él quiere, ¿cierto? Eso es lo otro. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando hablamos de ese espíritu de exclusividad, tenemos que entender algo. A ver, a una sola persona se le confió la palabra y fue a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, Moisés dice que no habrá un hombre como él, o sea, no va a haber un profeta como él, ni lo hubo que hablara cara a cara con Dios, o sea, fue único. Ahí hubo una sesión, ¿cómo se dice? Excepción. Excepción, perdón, donde Dios hizo una excepción con él y le entregó esa palabra así clara, nítida. En el Antiguo Testamento a los profetas también les dio una cierta revelación hasta cierta parte de ciertas cosas, y ellos afirmaban lo que Dios le había dado a Moisés. Pero en el Nuevo Testamento viene Dios y Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y habla algo muy precioso, muy tremendo, y yo quiero que estemos muy atentos en esto, que Dios le habla a Pablo en el libro de los Corintios. Y mire lo que dice en el capítulo 12, para que se lo lean todo, pero yo voy a tomar versículos puntuales porque es muy largo. Dice: no quiero, hermanos, versículo 1, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en el versículo dice: ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándose como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Cristo. Nadie que pueda llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu. Nadie lo puede llamar Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque, bueno, y habla pues ya ahí que a cada uno dice. Y en el verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, que está diciendo que somos que un cuerpo con muchos miembros, con muchos dones, con muchas operaciones, que nos da a entender que a cada uno se nos dio una tarea, una asignación, y que todas las asignaciones son diferentes. Tenemos que entender eso, diferentes, pero que hacen parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de diferente, no es que se sale de la palabra de Dios, porque muchas veces creemos diferente a que es del diablo, diferente a que no es de parte de Dios. Como a mí no me ha sido revelado, como a mí no me ha sido traía esa revelación, dice: mire eso tan raro que está hablando. No es. Tremendo. Y algo que he aprendido en todo esto, porque esto uno dice: Dios mío, entonces somos de los que sí o de los que no. Esto es impresionante. Yo llegué a una conclusión, lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Y dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí se resume todo, porque mire, como dice mi esposo, diversos dones, diversos ministerios, el Espíritu Santo se mueve en diversas operaciones. ¿Cuál es tu asignación? Tu asignación es de profeta. Bueno, haga bien la tarea de profeta. De pastor, haga maestro. bien la tarea de profeta, va a dar cuenta de esto y asegúrese de que esté aprobado. Que es que no observé las fiestas, y las observé, eso le quedará al Eterno. De fruto
Y y punto. asegúrese de estar aprobado. No, mi asignación era de pastor. Bueno, que les ha sobrado amor para lidiar con las ovejas, paciencia con las ovejas y asegúrese de estar aprobado. Ah, no, fue evangelista. Bueno, asegúrese de haber ganado los que le asignaron. Entonces, yo pienso que el ser humano trata de encasillar y encuadricular a Dios. Y somos esa mente limitada que no entiende que es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que ya sabía de nuestras limitaciones, de nuestra inmadurez. Entonces yo pienso, mira, uno encuentra con gente que guarda fiestas, guarda día de reposo, hace una Conoce mucho de cantidad la de cosas palabra, y con una falta de perdón tremenda sin de eso nada vale, solucionar. eso no Entonces, sirve. ¿me entiende? Esto no es de cuánto hacemos, es de O verdad cuánto sabemos. cuánto sabemos o lo otro, cuánto nos usa Dios, porque eso es Mm, un mm, engaño que mm. ya lo hemos enseñado, porque el don es irrevocable Ah, y habla de Dios y no de lo que y soy yo. hablas de Dios y no de mí. El carácter es el que El habla de fruto. mí. Entonces nos encontramos con una incapacidad de amar a los enemigos, que ahí es donde sí vamos a ser probados y Yeah. una capacidad de muchas cosas, pero en mucho activismo y mucha cosa, y nos queremos como distorsionar lo que es verdaderamente importante. Ahora, y entonces creemos que lo que es de Dios está hablando de nosotros. No, los dones y todos dado por una gracia divina para hacer una asignación y una tarea. Ahora, y a mí me da mucho gozo y este tema y me parece muy interesante porque es que si vamos a ver las 7 iglesias de Apocalipsis, porque mucha gente siempre anda buscándole algo a la iglesia, entonces para criticar la iglesia, y si usted pues anda en esa tónica tiene que renunciar, arrepentirse y pedirle perdón al Eterno, porque usted no va a encontrar ninguna iglesia perfecta. Entonces cuando vemos a toda la iglesia, a todos nos falta, a todos nos va a faltar algo. Entonces nos tenemos que bajar de ese espíritu presuncionista o Altruista, sí. altruista de que estoy arriba, que estoy bien Que la mía sí. y que la iglesia mía sí está muy bien y Sí. que el resto, mejor dicho, están que se empiezan a quemar en las llamas del infierno. Entonces, Sí. y que lo de los otros no es válido. Vamos, mire, si vemos las iglesias de Apocalipsis, Éfeso era una iglesia que había dejado su primer amor. Es gravísimo. O sea, era una iglesia que seguía funcionando, seguía sirviéndole al Señor y el Señor le dice, arrepiéntete, haz las primeras obras. O sea, tengo contra ti que has dejado el primer amor. O sea, había dejado el primer amor y seguía ahí. ¿Cuántas veces estamos así? Hemos dejado el primer amor, nos acostumbramos a estar en la iglesia, nos acostumbramos al mensaje, a la palabra del Señor y decimos, no, pero yo estoy bien. No estoy en el mundo, estoy aquí adentro en la iglesia, yo voy bien, yo voy bien. La segunda era Esmirna, que sufría de persecución, o sea, esa iglesia que le dan madera y no pasa de ahí, y pelee, y uno dice, pero sigue ahí con problema y no sale, es un ciclo repetitivo, entonces tiene que revisarse si hay puertas abiertas. Problemas de legalidad. Sí, de legalidad o puertas abiertas, dice, pero ¿qué será? Ay, esa persona que no lo ve uno, no, me da hasta miedo hablar con él porque uno habla con él y hasta lo mete uno en problemas y eso se impregnan en los problemas con esa persona. La iglesia de Pérgamo sufría de, Esmirna sufría de persecución, Pérgamo, vamos a leerla acá, la iglesia de Pérgamo, las tengo acá en el Apocalipsis 2. Pérgamo, escribe el ángel de Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe. Y ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, donde estaba que el trono de Satanás. Había que muchas tinieblas en ese lugar, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balán, que enseñan a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas dedicadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balán, quien profetizaba por dinero, o sea, prostituía, o sea, tenían eso allá dentro, la doctrina de Balán, o sea, le decía al pueblo, le enseñó a Balá cómo hacer caer al pueblo, le enseñó la debilidad del pueblo. Entonces aquí había un problema doctrinal, aquí había, yo conozco tus obras, o sea, Dios dice, yo sé que hay un terreno muy difícil,
Yo sé que allá, mire, estaba ahí esa doctrina demoníaca dentro de qué, de la iglesia. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa allá adentro, tenía una Exacto. falsa profetisa, falsas profecías dentro de la iglesia. Y el Señor también le recalca lo bueno y no le está diciendo, no, ustedes ya están desechados, como no, le está diciendo, Lo bueno y lo pilas, malo a cada uno. pilas, o sea, Dios es un Dios equilibrado y eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a un punto de equilibrio, de sopesar lo bueno y lo malo que hay en la iglesia, porque mucha gente dice, me voy de esta iglesia porque aquí en esta iglesia se ve esto y se va para otra iglesia, llegó usted, se dañó la iglesia, porque si usted con los problemas que dejó en la otra iglesia, llegó a la otra iglesia, ya se dañó la iglesia y se dañó la atmósfera, y entonces se la pasan viendo errores en todos lados y nunca se van a sujetar a nadie y nunca van a tener un crecimiento espiritual. Acá nos está mostrando que todas las iglesias les falta algo. Sardis, la iglesia que había quedado dormida, una iglesia dormida, van a esa iglesia y dicen, no, en ese culto esa gente dormida, no aplauden, el pastor dio tremenda palabra reima y esa gente como muerta, nadie dijo amén, nadie dijo que la recibo. Entonces, entonces siempre vamos a encontrar como algo de dónde pegarnos o de dónde justificarnos para al final no dar fruto. Ese es el problema. Siempre estamos buscando el pero para no dar fruto. Filadelfia, la iglesia que había perseverado pero tenía pocas fuerzas. Una iglesia que de pronto hasta ni intercedía lo que tenía que interceder. Una iglesia que hasta ni ayunaba lo que tenía que ayunar. Y tenía falsos hermanos también en esa iglesia, habían falsos hermanos. Y la Odisea era una iglesia tibia, o sea, eso le revolvían del mundo, el culto, mundo, una cosa, la otra. Aquí, hoy estamos aquí tocando, adorando a Dios, mañana ya estamos en la rumba y mañana estamos en el altar tocando el piano y cantando, la iglesia tibia. Entonces el Señor que le está diciendo, si no se arrepiente, los voy a vomitar de mi boca. O sea, como que él dice, le estoy dando oportunidad. ¿Qué nos hace entender todo eso? Que Dios está interesado en que nos arrepintamos, está interesado en que saquemos toda esa levadura. Todos siempre vamos a luchar con la levadura. Vamos a luchar, todas las iglesias van a tener debilidad. La única iglesia perfecta o el único lugar perfecto es el cielo, donde está Dios, donde gobiernan los ángeles, de todo. Aquí vamos a estar lidiando con hombres imperfectos, con cosas imperfectas, donde nosotros vamos a tener que tener una madurez espiritual muy grande y estar muy interesados por entender diligentemente lo que es lo que Dios mire lo que Dios nos mandó a hacer. Mire lo que dice Lucas 17:10. Acá se reduce todo esto. Entonces, si nosotros vamos y empezamos a mirar errores por todos lados, en una iglesia no se dedican sino a pedir plata, una cosa y la otra, en otra no piden diezmos ni ofrendas, ya, ay no, es espíritu de pobreza, espíritu de que no sino plata y plata y plata. Adiós, cada uno dedíquese a hacer lo que tiene que hacer, no se dedique, como decimos en paisa, a mirar la olla del otro porque le quema su arroz. Haga lo suyo. Voy a leer esto a mi vida, Claro, ya te doy la palabra. Haga lo suyo y mire lo que dice esta palabra tan hermosa, tan tremenda y tan preciosa en Lucas 10:17. 10:17 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. La pregunta es, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? ¿A criticar? ¿A pelear? ¿A dividirnos? Podemos decir, siervos inútiles somos porque lo que me mandaban a hacer lo estoy haciendo. O tengo descuidado lo que yo tengo que hacer por estar peleando, criticando y aún teniendo ese espíritu de exclusividad, diciendo que lo mío es lo válido y que lo que el otro predica es que mejor dicho ni lo escuche porque lo contamina. no, mire, de ahí lo importante que decíamos ahora, el conocimiento y conocer qué dice lo original, en este caso las escrituras, porque si yo no conozco el fundamento y las Peco. escrituras, yo me voy a ir por todo viento de doctrina. Allí me dijeron que judaizar era esto, entonces es eso. Entonces yo vuelvo y repito el mismo error del otro y resulta que no sabía bien que era eso y así en muchos casos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Mire, como hijos de Dios nos tenemos que asegurar de estar caminando lo más cercano a lo original, a lo que el Padre estableció.
Cuando yo me alejo del original, o yo voy a ser engañado, o voy a ser confundido, o voy a hacer lo que los otros dicen que se debe hacer, pero que está muy lejos de la voluntad de Dios. Hay algo, cuando decíamos ahora en el tema de judaizar, volvemos, se hace algo de allá, entonces judaizamos, pero se mete algo del mundo a la iglesia, no hay problema. Entonces metemos Navidad a la iglesia y no hay problema. Metemos fiestas paganas a la iglesia y no hay problema. Entonces alguien diría, bueno, entonces eso es mundanalizar la iglesia. Lo otro es judaizar y esto es mundanalizar. Entonces, Pues cuando es un término muy pesado. es muy pesado, pero No, cuando pues, no conocemos el fundamento, resultamos haciendo cosas que no son, llamándolas buenas, y dejamos de hacer las buenas porque parecen malas. Entonces estamos igual que los de afuera, que ya llaman a una cantidad de prácticas buenas porque ya el sistema dice que son buenas. Nosotros de pronto, al alejarnos de la doctrina y al no conocer doctrina, podemos estar cayendo en cosas muy similares. bueno, esto es un tema muy tremendo cuando dice siervos inútiles somos porque hicimos lo que nos mandaron. Eso es lo que nos se reduce todo, hacerlo a lo que nos mandaron. Acá hay algo muy hermoso y muy precioso cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos, y quiero cerrar con esto, la fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo venga al milenio a establecer su reino acá en la tierra, la fiesta de los tabernáculos habla de que se celebra 7 días y proféticamente nos habla algo muy tremendo. Esa instrucción es construir un azúcar, y esa azúcar, el techo representa pues como la nube que seguía al pueblo, y es el confiar en Dios, la gloria de Dios, la provisión de Dios, cómo Dios los guardaba, y el pueblo pues cómo Dios los sacó al pueblo del mundo y cómo Dios le daba la protección, la dirección. Y acá hay algo muy precioso. La segunda instrucción que Dios da es conseguir 4 especies. Esas 4 especies son, acá en Levíticos 23:40, dice algo muy hermoso. 23:40 dice, cuando hablamos de las fiestas y todo esto, las connotaciones espirituales, cómo nos da una aplicación a lo que Dios quiere que suceda en el final de los tiempos, y cómo Dios quiere establecer su reino sobre la tierra en sus hijos. Y dice, y tomarás, 23:40, y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyo, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días, cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el séptimo la haréis. Y en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que que vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Dios. Y entonces está diciendo acá, la segunda instrucción son las 4 especies: la rama de árbol hermoso, una; la rama de palmera, dos; rama de árbol frondoso; la rama de arroyo. El fruto usado tradicionalmente es el etroc, o es una especie de limón en Israel. Estas especies se mecen, o sea, se cogen, se juntan. 4 especies. Las 4 especies se cogen, se juntan, se hace un ramo y se mecen a los 4 puntos cardinales, como diciendo pues que Dios va a traer a todos los hijos de él en los 4 puntos cardinales, los va a traer de nuevamente a Israel, o a la casa espiritualmente, los va a volver a traer. Y eso habla que cada árbol tiene una característica diferente, tiene una esencia diferente, o sea, como la naturaleza de cada hombre. Por eso dice que todo árbol que no da fruto será cortado. Entonces, cada árbol tiene una cualidad. Esto nos está hablando de que de las diferencias que hay en cada uno de nosotros, diferencias o posturas posturas doctrinales, sin salirse de lo que es la santidad, Obviamente. sin salirse de lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario, Muy bien eso. el derramamiento de la sangre, el perdón de pecados, sin negar al Mesías, Amén. sin negar la divinidad del Espíritu Santo de Dios Eso sí. y las operaciones del Espíritu Santo de Dios, sin negar cómo el Espíritu sigue trabajando, haciendo milagros, repartiendo dones, tareas, ministerios, operaciones. De ahí
diciendo que en cada uno de nosotros hay una esencia, una cosa diferente que Dios puso para que hiciéramos una tarea en esta tierra. Entonces Dios los coge y los junta y dice, por eso Cristo dijo, yo quiero que sean uno. Como yo soy uno con el Padre, que ustedes sean uno, como que dicen en todas las diferencias. Dejen de estar peleando mientras que las almas se pierden. Dejen de estar teniendo ese espíritu de exclusividad mientras las almas se pierden, mientras hay tanta necesidad en las calles y ustedes peleando a ver quién sí celebra el día de reposo, quién no celebra fiesta, quién no... quién se viste así, quién no se viste así, quién dijo Yeshua, quién dijo Cristo, quién dijo Jesús, mientras la gente se está perdiendo. Y sin fruto. O sea, y sin fruto, y sin unos fundamentos claros en los cuales, y mire, y como el enemigo es tan experto en eso, entonces que está entrando en la reta final, ahora Dios quiere que al final seamos todos unos y que volvamos a casa de papá, todos volvamos al Padre, y eso es lo que quiere hacer Satanás, el ecumenismo. Mire lo que hace el espíritu del anticristo antes preparando la plataforma. ¿No les parece muy casual eso? Que todos se junten en una sola religión con las diferencias, que todos sean unos bajo el amor, pero bajo un amor sin principios, bajo un amor sin valores, bajo un amor sin los principios y los valores y las cosas establecidas con Dios. Acá estamos diciendo que vamos a hacer uno, las 4 especies diferentes, con diferente esencia, con diferente pensamiento, pero sin quebrar los principios de Dios, bajo el amor de Dios, pero un amor no permisivo, un amor no destructivo, un amor no distorsionado, sino un amor coherente y un amor con responsabilidad, que es muy diferente. Y el amor con responsabilidad me lleva a santificarme, a amarme, a amar a Dios sobre todas las cosas, a glorificarlo en todas las cosas. Entonces tenemos que entender que Dios es amor, pero amor con responsabilidad, amor con propósito. De tal manera amó Dios al mundo. Propósito. ¿Propósito de qué? De salvar. ¿Un propósito de qué? De restaurar. ¿Un propósito de qué? De reconectar. ¿Un propósito de qué? De dar vida en abundancia. ¿Un propósito de qué? De que vayamos y estemos por la eternidad con Él. Yo creo que para concluir, Dios quiere que siempre, ante todas las cosas, prime el respeto hacia el otro y no la contienda. Que seamos analíticos, que analicemos, que estudiemos y que sepamos cuáles son los límites, hasta dónde podemos ir sin caer en el irrespeto y la deshonra o hasta en la maldición. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y que el Eterno cumpla sus planes y sus propósitos en ustedes, en sus vidas y en sus familias, y aprendamos a respetar las diferencias sin que se salgan de los parámetros de Dios. Amén. Dios los bendiga.